Imagina esto, estás en el corazón de Washington, donde los líderes del mundo se reúnen para hablar de libertad, comercio y futuro, pero de repente, todo se transforma en un campo de batalla verbal, voces que suben de tono, miradas que se cruzan como flechas, y en medio de ese torbellino, México irrumpe como un héroe inesperado. Bienvenidos a este video donde desglosamos, paso a paso, el estallido en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. No es solo una reunión aburrida de presidentes, es un drama que podría cambiar el mapa político de nuestro continente para siempre. Si estás aquí porque te apasiona saber qué pasa detrás de las puertas cerradas de los poderosos, quédate hasta el final, porque te voy a contar detalles que no encontrarás en los titulares rápidos de las noticias. Empecemos por el principio, para que todos estemos en la misma página. La Cumbre de las Américas es ese gran evento donde los países desde Alaska hasta Tierra del Fuego se juntan cada pocos años. Esta vez, en junio de 2022, Estados Unidos era el anfitrión, y el presidente Joe Biden había puesto la mesa para hablar de migración, cambio climático y, sobre todo, democracia. Suena noble, ¿verdad? Pero aquí viene el primer golpe. Biden y su equipo decidieron que no invitarían a Cuba, Nicaragua ni Venezuela. ¿Por qué? Dijeron que estos países no cumplen con los estándares de gobiernos democráticos. Imagina la sorpresa, la ira, la decepción. Países como México, que esperaban un diálogo abierto, se sintieron traicionados. Esto no es una cumbre inclusiva, gritaron desde varios rincones. Y justo ahí, en ese momento de tensión, México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decide no quedarse callado. No solo critica, actúa, envía una delegación de alto nivel, pero con un mensaje claro: sin todos, no hay cumbre real. Es como si en una fiesta familiar, alguien excluyera a los primos lejanos, y tú, en lugar de ignorarlo. Ahora, profundicemos en lo que realmente pasó en esos salones llenos de banderas y protocolos. Llegan los representantes mexicanos, y no vienen con discursos tibios. Hablan de unidad latinoamericana, de cómo las exclusiones solo alimentan divisiones que nos hacen más débiles frente a problemas globales como la pobreza o las pandemias. Cuba y Venezuela, por su parte, no estaban físicamente allí, pero su ausencia resonaba como un eco ensordecedor. Desde La Habana y Caracas, los líderes observaban, esperando que alguien rompiera el silencio impuesto, y México lo hace. López Obrador, en conferencias previas, había dicho: vamos a invitar a todos, porque el diálogo es la única salida. Pero en la cumbre misma, las cosas escalan. Hay reuniones paralelas, llamadas de emergencia, y hasta protestas afuera del edificio. Piensa en esto: miles de personas en las calles de Los Ángeles, ondeando banderas cubanas y venezolanas, coreando por justicia. No es solo política, es gente común que siente en carne propia las sanciones económicas que asfixian a familias enteras. Hablemos de Cuba por un momento, porque su historia en este contexto es desgarradora. Imagina una isla llena de sol, música y sueños, pero agobiada por décadas de bloqueos que limitan hasta el pan de cada día. En la cumbre, México no solo defiende su derecho a sentarse a la mesa, propone mecanismos para aliviar esas presiones. Hay que hablar de embargo, de cooperación, no de castigos, argumentan. Y no están solos. Otros países como Argentina y Chile asienten, creando un bloque que hace temblar la agenda estadounidense. Venezuela, con su petróleo y su orgullo herido, ve en esta movida mexicana un salvavidas. Nicolás Maduro, desde su palacio, agradece públicamente: gracias, México, por recordarnos que la solidaridad no es un lujo, es una necesidad. Es un momento que une generaciones, abuelos que recuerdan alianzas pasadas, jóvenes que sueñan con un continente sin muros invisibles. Pero espera, no todo es heroísmo y aplausos. Detrás de las cámaras, hay estrategias calculadas. Estados Unidos, con su peso económico, presiona para mantener la línea dura. Diplomáticos susurran en pasillos: si cedemos aquí, perdemos credibilidad. México responde con astucia, organiza foros alternos, invita a periodistas internacionales,
y convierte la exclusión en un boomerang. De repente, los medios del mundo giran sus lentes hacia Los Ángeles no por los discursos grandilocuentes de Biden, sino por esta rebelión sutil. ¿Sabías que López Obrador incluso amenazó con no asistir personalmente? Eso habría sido un terremoto. Al final, envía a su secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaum, sí, la misma que hoy brilla en encuestas, quien maneja las negociaciones con la gracia de una bailarina en un ring de boxeo. Ella explica, persuade, y logra que al menos se abra un espacio para voces disidentes en sesiones especiales. Ahora, ampliemos la vista. ¿Por qué México toma esta postura? Es parte de una visión más grande, el sueño de una América Latina unida, donde los gigantes del norte no dicten las reglas solas. Recuerda la doctrina Estrada, esa joya de la diplomacia mexicana que dices, no juzgamos gobiernos internos, solo promovemos paz. Bajo AMLO, eso revive con fuerza. Piensa en los años 60, cuando la Revolución cubana inspiró a todo el continente, o en los 90, cuando Venezuela soñó con ser potencia energética. México, con su frontera compartida con En esta cumbre, esa identidad brilla. Hay anécdotas que valen oro. Un diplomático mexicano compartiendo café con exiliados venezolanos, escuchando sus historias, y prometiendo llevarlas a la mesa grande, o una llamada nocturna entre presidentes, donde se forjan compromisos que evitan un colapso total. Pero vayamos más allá de 2022. Bueno, mira alrededor. Las relaciones Cuba sigue lidiando con escaseces, pero ha ganado aliados en foros como la Organización de las Naciones Unidas gracias a empujones como este. Venezuela, pese a sanciones, resiste con apoyo regional. Imagina cumbres venideras. ¿Será Panamá el próximo campo de batalla? Este video no es solo historia, es lección viva. Te invito a reflexionar. ¿Debería el mundo ser un club exclusivo, o una mesa redonda donde todos aportan? Para hacerlo más personal, déjame contarte una historia que me impactó. Durante la cobertura, hablé con una familia cubana en Miami, sí, exiliados que venían de visados temporales. Al principio, defendían la línea dura pero al escuchar sobre la movida mexicana, uno de los hijos, un chico de 20 años estudiando ingeniería, dijo, quizá el diálogo sea el camino, no los puños. Ese cambio de chip, esa semilla de esperanza, es lo que hace épica esta cumbre. No son solo nombres en papeles, son vidas entrelazadas. México no salvó a Cuba y Venezuela en el sentido literal. Nadie salva a nadie solo, pero les dio oxígeno, visibilidad, y un recordatorio de que la amistad continental pesa más que las disputas. Pero ya se cuece el malestar. México presenta una propuesta concreta, un fondo de emergencia para países sancionados, enfocado en alimentos y medicinas. La recibe con frialdad, pero no puede ignorarla del todo. Hay cámaras por todos lados. Día 12, sesiones sobre migración. Aquí, Venezuela entra en juego. México argumenta que las sanciones empujan a la gente a huir, creando caravanas que saturan fronteras. Resuelvan lo económico, y la migración baja, dice Sheinbaum con datos en mano. Miles de venezolanos cruzando el Darién cada mes. Cuba añade su voz vía video, un ministro hablando de cómo el bloqueo cuesta miles de millones, robando futuro a niños. Día 3, el clímax. México veta párrafos que condenan unilateralmente, exigiendo equilibrio. Al final, sale un documento tibio, pero con menciones a diálogo inclusivo. Victoria pírrica, dirán algunos. Triunfo moral, responden otros. Ahora, pensemos en los jugadores secundarios, porque ellos dan color al cuadro. Hay activistas como María Corina Machado, desde Venezuela, pidiendo elecciones libres, y México la escucha, prometiendo mediar. O el cardenal cubano, bendiciendo la unidad desde Roma. Incluso celebridades latinas en redes sociales amplifican un tuit de Gael García Bernal diciendo, México, orgullo nuestro. Es un tapiz tejido con hilos de coraje, frustración y astucia. Y no olvidemos el rol de la prensa. CNN en español cubre en vivo, Univisión entrevista a delegados, y en México, Televisa debate si fue traición o valentía. Tú,
Como espectador, decides, para cerrar este recorrido, pero espera, no cerramos aún. Esto es solo el aperitivo. Reflexionemos sobre lecciones prácticas. Si eres estudiante de relaciones internacionales, anota, la diplomacia no es solo tratados, es timing, empatía, y saber cuándo plantarte. Si eres padre de familia, piensa en cómo estas decisiones afectan el precio del arroz en tu mesa. Sanciones globales repercuten localmente. Si eres emprendedor, ve oportunidades, con puentes abiertos, fluye el comercio entre México, Cuba y Venezuela en turismo o energías renovables. Este estallido no fue fin, fue catalizador. Suscríbete y dale me gusta y mantente informado.